testimonio, va a compartir cómo fue que él vino a Cristo, ¿no? Pero acérquese más, porque si no voy a tener que tener un telescopio así. Y va a compartir cómo fue que él vino a Cristo antes de que nosotros tengamos la lección. Así de que, adelante. Sí. Gracias, Tony. Ya, qué gusto estar con ustedes. Yo nací en la ciudad de Puebla hace ya 38 años. Ahí nací, ahí crecí, ahí engordé, ahí me casé, ahí he hecho mi vida todo este tiempo. Yo nací dentro de una familia católica que conocía muy bien la fe y practicaba muy bien la fe católica. Pero cuando tenía unos 15 años, vino a mi corazón un deseo de conocer más sobre Dios y cómo podía yo estar más cerca de Él. Pero nadie podía decírmelo con certeza, ¿no? Solo era un tema de, pues ve a la misa y aquí está el misal. Y entonces yo estudié los primeros 10 años de mi vida en una escuela católica. En México se llama La Salle, es una iglesia, una escuela de jesuitas, o había retiros. La verdad era una muy linda etapa de mi vida, pero aún así había algo ahí que no estaba satisfecho en cuanto a mi conocimiento de Dios. Cuando yo estaba en la primaria, tuve un amigo que se llamaba Absalón, y que él, después de unos 3 años, yo supe que él era cristiano. Yo iba a su casa, pero él nunca me dijo: Carlos, la Biblia dice esto acerca de tu necesidad. Después de eso, estando estudiando secundaria, conocí a una chica que decía: yo no soy católica, yo soy cristiana. Y yo le pregunté: ¿por qué eres cristiana? Me dijo: porque mi papá nos lleva cada domingo a su iglesia. Sus padres eran divorciados. Entonces el domingo es el día que tenemos con mi papá y vamos a su iglesia y está muy lindo, y entonces yo soy cristiana. Ok. Después de eso, cuando llegué a preparatoria, tuve otro encuentro con una chica que estaba un día leyendo un libro que se llamaba Deditos y su familia van a la iglesia. Y le dije: ¿de qué es eso? Y me dijo: es un librito para dar clases a los niños. Entonces le dije: tú eres una catequista, es decir, en la iglesia católica, quien enseña a los niños pequeños les llaman catequistas. Me dijo: un poco, pero no una catequista como tal. Le dije: sí, tú enseñas Biblia a los niños, entonces eso es ser un catequista. Dijo: bueno, si lo quieres ver así está bien. Y ahí es cuando yo empecé por primera vez a ver a alguien que decía que era diferente, pero que en su forma de ser también se mostraba diferente. Entonces estábamos dentro del salón de clases y había algo en ella que la hacía diferente. Y yo empecé a hacerle preguntas acerca de la Biblia, y una cosa que fue impresionante para mí es que siempre que yo tenía una pregunta, ella me respondía y me decía: está bien lo que tú piensas, pero la Biblia dice esto. O entiendo cómo tú ves las cosas, pero la Biblia dice esto. Entonces siempre tenía una Biblia en la cual ella podía decirme o mostrarme la verdad. Y eso fue lo que Dios comenzó a utilizar para generar más inquietud en mi corazón. Es decir, ¿qué más puedo hacer? Y cuando yo tenía 18 años, que es a la edad que yo comencé a tener contacto con esta chica, mi plan de vida a los 18 años era: voy a terminar la preparatoria, voy a casarme y voy a quedarme con los negocios de mi papá. Mi papá siempre me había dicho: mis negocios van a ser tuyos. Entonces decía: ese es mi plan de vida, casarme, tengo negocios y tengo la vida resuelta. Pero yo no contaba con 2 cosas. 1, Dios usaría a esta chica para traerme a la verdad. Y 2, Dios le quitaría a mi padre sus negocios en 2 meses. Nos fuimos a la quiebra completa, totalmente. Entonces eso trajo para mí mayor inquietud, ¿no? Y mi papá entró en un tiempo de crisis donde trabajábamos los 7 días de la semana. No teníamos descanso, todos los días trabajábamos. Y entonces yo empecé como a querer ir a la iglesia a escuchar más cosas, pero yo no encontraba cómo decirle a mi papá: es que quiero ir y escuchar. Entonces yo le dije: papá, conocí una chica que dice que es cristiana y yo estoy seguro que ellos están equivocados. Yo quiero que me des permiso de ir los domingos por la mañana para escuchar sus mentiras y entonces encontrar cómo demostrarles que están equivocados. Y un día yo me voy a parar delante de ellos y les voy a decir todas las cosas que ellos hacen mal.
y ellos van a terminar adorando a la Virgen María, que es como, o la Virgen de Guadalupe, que es como muy valioso para la cultura mexicana. Y entonces esa fue la mentira que yo usé para que mi papá me dejara ir cada domingo y estar ahí y escuchar. Y ya, cada domingo yo pisé una iglesia evangélica por primera vez el 3 de octubre de 2004. O sea, fue la primera vez que yo pisé una iglesia en un servicio y fue sorprendente para mí, ¿no? Yo había pasado 3 horas ahí y no estaba aburrido. Y fueron 3 meses así, octubre, noviembre, diciembre. Cuando yo estaba ya en el mes de diciembre, mucha gente ya me llamaba hermano, porque yo estaba ahí cada domingo. Nunca había hecho una decisión de rendir mi vida a Jesús, pero la gente me veía y me decía hermano, y yo me sentía raro. Decía, ¿por qué me dicen así? No, yo soy Carlos, no soy tu hermano. Pero me gustaba estar ahí. Y en algunas ocasiones, cuando los pastores terminaban su sermón y estábamos orando, había un pastor especialmente que desde al frente comenzaba a decir cosas como, yo sé que tú estás aquí y que necesitas escuchar el mensaje. Y entonces era una batalla en mi interior, porque a mí me gustaba todo lo que ahí pasaba, pero cuando este hombre oraba así, me enojaba, me molestaba. Y yo decía, deja mi fe en paz. Y eso es algo que Dios seguía usando semana tras semana. Y el 5 de enero de 2005, cuando estábamos trabajando, preparando un evento que esa iglesia tendría, alguien vino y me dijo, Carlos, es momento que tengamos una conversación. Y dije, sí, está bien, ¿no? En ese punto de mi vida, yo quería saber qué era necesario para pertenecer a ellos, pero no lo encontraba. Entonces él empezó a decirme con temor, él empezó a decirme con miedo, a ofenderme, y empezó a compartirme el evangelio de una forma muy complicada. Empezó a hablar de la Virgen, empezó a hablar del Papa, y en mi interior yo lo escuchaba por educación, pero en mi interior decía, ¿qué me importa el Papa? ¿Qué me importa la Virgen? No, eso no me importa, yo solo quiero saber qué tengo que hacer para pertenecer a ustedes. Y después de 15 minutos estando ahí sentados me dijo, así es que si tú quieres, hoy puedes rendir tu vida a Jesús. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer? Solo tienes que orar, hagámoslo, enséñame. Y en ese momento yo rendí mi vida a Jesús. Y cuando abrí mis ojos, todo fue tan diferente. Sentía genuinamente una conexión con la gente que me decía hermano y cosas así. Era fantástico. Así fue como el Señor me trajo a sus pies en enero de ese mes. Y después el 14 de febrero, los jóvenes de la iglesia donde estaba yo ahora, prepararon un grupo un evento especial. Y entonces alguien por primera vez me regaló una Biblia. Y esa tarde yo volví a casa y puse la Biblia sobre el televisor. Y es como haber lanzado una bomba desde arriba. Porque cuando puse esa Biblia ahí, mi papá me dijo, literalmente sus palabras fueron, ¿qué carajos es eso? Le dije, tranquilo, es una Biblia, es la palabra de Dios. Dijo, no, eso no es la palabra de Dios. Y yo creo que en ese momento mi papá se dio cuenta que algo había cambiado en mí y que de alguna forma no iba a haber vuelta atrás. Así es que unos meses después de eso, mi papá me sacó del negocio. Mi mamá fue áspera conmigo por varios meses. Y en septiembre de ese mismo año, los dos vinieron a mí y me dijeron, ¿tú no dejas de ir con esa gente? Nos hemos dado cuenta que nos has mentido porque tú ya eres uno de ellos. Y si ellos son tus hermanos y si ellos van a sostenerte y si lo que tú estás viviendo ahí te gusta, pues anda y vete con ellos que te mantengan. Tú ya no puedes estar en esta casa porque vas a echar a perder a tus otros 2 hermanos. Eso fue lo que yo tomé como una señal de Dios para moverme de esa casa. Y en mi mente tan torpe, mi plan de vida era salir y rentar un hotel por 30 días. Ni siquiera tenía la plata para hacerlo. Pero ese día Dios envió a esta misma chica y me tomó y me llevó a casa con sus padres. Y era una casa donde vivían sus padres, ella y 3 de sus hermanas. Y yo decía, ¿cómo
¿cómo pueden aceptarme en medio de una comunidad donde hay solo mujeres? ¿Tú cómo no sabes que soy un abusivo? ¿Podría yo ser un violador, un asesino? Esa muestra de amor tan genuina de Dios fue transformador para mí. Y Dios me estuvo viviendo ahí 2 años. Y estando viviendo en esa casa, el Señor me llamó para servirle. Cuando yo entendí lo que Dios había hecho acerca de mí, lo que buscaba de mí, dije, yo no sé qué es lo que voy a hacer para ti, pero yo quiero decirte que voy a servirte hasta el último día que yo tenga en esta tierra. Porque genuinamente tú eres Dios. Y ya, lo demás es historia. Aquí estoy 21 años después, sirviendo al Señor como pastor desde hace 7 años, con una preciosa familia, una esposa, 2 hijos, encantados. Y ahora estoy aquí con ustedes, muy agradecido con la oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Si alguien quiere conocer algo más, después estoy para servirles. Muchas gracias. Muy bien, para que no nos quedemos picados, Carlos, ahora te habla tu papá o no. Ya, hace como 10 años mis padres se divorciaron por esta crisis que tuvieron. Y cuando yo tuve a Sandy por novia, dije, bueno, pues como sean son mis padres. Y yo entendía a la luz de la Biblia que tenía que honrarlo. Entonces yo hice una comida para presentarles a Sandy en el miedo de que la rechazaran porque era como yo. Y fue una gran sorpresa. Mi papá la recibió muy bien, mi mamá también. Y después de eso, mi papá empezó a acercarse más a nosotros después de nuestra boda. Y entonces un día él me dijo, yo creo en lo que tú has creído. Gloria a Dios. Ya, y al día de hoy él camina con el Señor. Amén. Ya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Qué bonito, ¿no? Son las cosas que Dios hace y son misterios muchas veces, ¿no? Donde gente que es familiar de uno lo rechaza por un tiempo, pero muchas veces pasa que cuando lo rechazan hasta que viene un tiempo de crisis en sus vidas y entonces regresan a pedirle a una oración, ¿no? A veces no creen, pero creen que el Dios que seguimos es el verdadero Dios y nos piden, ¿no?